¿Cómo trabajar con razones trigonométricas, desarrollando habilidades y destrezas que al final llegan a una solución importante? Para eso es necesario manejar algún tipo de algoritmo. Tenemos un ejercicio en el que nos va a ayudar a desarrollar esa destreza. Si ABCD es un cuadrado y PQ 9 veces AB, hallar la tangente de alfa más la cotangente respecto al gráfico en mención. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este tipo de problemas? Importante es establecer un algoritmo. El primer punto del algoritmo es ubicar los datos en el gráfico. Datos que te dan en el texto hay que interpretarlos en el gráfico. Es la primera parte. Una vez ubicado eso, es necesario, como estamos en razones trigonométricas, identificar el triángulo en el que se trabajará, que puede ser uno o más, dependiendo de cómo nos presenta las condiciones del problema. Número 3, aplicar las propiedades de razones trigonométricas y siempre se termina desarrollando algebraicamente y llegar a una solución. Pongamos en práctica nuestro algoritmo. En el gráfico entonces dice ubicar los datos en el gráfico. Nuestro gráfico está acá y el primer dato que nos da que ABCD es un cuadrado. Lo que tenemos que hacer es identificar los 4 lados del cuadrado. Además, la información que nos proporciona son los ángulos rectos y estos ángulos rectos nos sirve para nosotros identificar triángulos rectángulos. Para este otro extremo y para el otro vemos triángulo rectángulo y arriba también hay, ¿no? Y el cuarto sería el total. Entonces, ¿qué más nos proporciona? Como el segundo dato nos dice PQ es igual al segmento AB. Yo visualizo PQ y visualizo AB, entonces para relacionarlo lo voy a ubicar con una letra. Si yo escribo la letra A para el segmento AB, quiere decir que los 4 lados del cuadrado pues son A. Y como me dice que PQ es 9 veces AB, esto es 9 veces A. Esa es la primera parte, ubicar datos en el gráfico. La segunda parte del algoritmo es identificar en qué triángulo rectángulo se va a trabajar. Como uno de los datos me da el segmento PQ, entonces lo que mi razonamiento me lleva es establecer de que esto es necesario relacionarlo con los datos anteriores. Por lo tanto, yo visualizo por acá un triángulo rectángulo y en este extremo otro, y lo que necesito es saber cuánto valen estos lados para formar una ecuación. El segmento PQ en su totalidad, que es 9A, va a ser la suma de cada uno de estos segmentos. Entonces voy a trabajar para encontrar ese lado de cada uno de los triángulos rectángulos. Para esto aplico la propiedad como especifica nuestro algoritmo. ¿Qué propiedad? En este caso la propiedad trigonométrica, aquel que nos relaciona el triángulo rectángulo conociendo un ángulo y un lado. ¿Ya? Puede ser numéricamente o en constantes. En este caso conocemos en constantes. Bueno, pero acá no tengo el ángulo alfa, acá tampoco. El trabajo es llevar a ubicar el ángulo alfa en dichos triángulos. Entonces, para eso uso la geometría, como son paralelas, ángulos paralelas secadas por una secante, si este es alfa, pues este también va a ser alfa. Primer triángulo sombreado, ubicado el ángulo y el lado. Segundo triángulo, necesito ubicar el ángulo. Entonces, geometría nos dice que todo segmento es 180, acá tengo 90, si este es alfa, el complemento le llamo beta, por lo tanto
voy a tener que la sumatoria me debe dar 180. Si esto es 90, la suma de los otros dos deben dar 90. Deduzco que esto viene a ser alfa, más beta 90 y 90, 180. De esa forma, ustedes han ubicado los dos triángulos rectángulos con los datos que viene a ser alfa y uno de los lados. Pues bien, ahora sí, trabajemos con cada triángulo y aplicar de esa forma la propiedad que nos relaciona trigonométricamente, el lado y un ángulo. Trabajemos con el primer triángulo, PAD, triángulo rectángulo PAD, ¿correcto? Entonces, esto nos ayuda lo que quiero sobre lo que tengo a identificar la razón trigonométrica que necesitamos. Entonces, respecto a nuestro ángulo, lo que quiero está al frente, por lo tanto es cateto opuesto. Lo que tengo, o sea, el dato es la letra A, eso viene a ser, respecto al triángulo, el cateto adyacente. Y la razón trigonométrica vendría a ser tangente del ángulo alfa. Muy bien, trabajemos en el otro triángulo. El otro triángulo es BCQ. BCQ. Lo mismo, vamos a aplicar lo que quiero sobre lo que tengo, que nos relaciona fácilmente la razón trigonométrica, y en el triángulo lo que quiero respecto al ángulo es el cateto adyacente, y lo que tengo respecto al ángulo es el cateto opuesto. Y la razón trigonométrica viene a ser la cotangente del ángulo alfa. ¿Correcto? Entonces ya tenemos las razones trigonométricas y entonces podemos trabajar sobre dichos lados y ubicar obviamente la propiedad trigonométrica. ¿Qué dice? Que es igual al valor del lado por la razón trigonométrica. En este caso, PD viene a ser la tangente de alfa. Y para nuestro otro triángulo, el lado A, por la razón trigonométrica, que viene a ser la cotangente de alfa. Muy bien, como ya lo habíamos previsto, igualar estos segmentos, el total que vale 9A, que viene a ser el segmento PQ, me da la sumatoria de cada segmento por separado. Y en ese tenemos el primer segmento PQ, que es el total, es 9A. Y eso reemplazamos en la ecuación que estamos formando. Es igual a PD, que viene a ser A tangente de alfa, más DC, A, más CQ, A cotangente de alfa. Y como nuestro algoritmo mencionaba, trabajar algebraicamente nos lleva a la solución. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer. Vemos que acá podemos factorizar A, factorizamos y nos va a quedar esta expresión, ¿verdad? A pasa a dividir, por lo tanto se simplifica y eso hace que nos quede 9 igual a la tangente de alfa más 1 más la cotangente de alfa. Este valor numérico pasa a restar, nos queda 8 y por lo tanto nos está quedando la tangente de alfa más la cotangente de alfa es igual a 8. Y eso vendría a ser lo que nos pide el problema y eso es nuestra respuesta. Muy bien, espero que hayan entendido el tipo de desarrollo en este tipo de ejercicios. Gracias.